profeta Ezequiel. Esa es la historia que te quiero contar en esta mañana. Ezequiel fue uno de los que se denominan profetas mayores. Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y Ezequiel era un profeta muy especial. Principalmente muy especial porque vivió en uno de los momentos para los judíos de mayor adversidad que existe. ¿Te va sonando? Ezequiel vivió una época terrible. Ezequiel vivió la cautividad en Babilonia. Los judíos, Israel, habían sido rescatados hacía muchos años de Egipto por la mano poderosa del Señor. No se pensaba nunca que iban a volver a tener que sufrir una cautividad. Nabucodonosor II les lleva en cautiverio a Babilonia en la época del rey Joaquín. Y en esa época había un hombre, estamos hablando del 595, antes del nacimiento del Señor Jesús, había un hombre que se llamaba Ezequiel. Ezequiel significa Dios es mi fortaleza. Pero ¿cómo va a ir uno al cautiverio llamándose así? Qué difícil y qué época más terrible. En esa época fue deportado y llevado al exilio casi todos los hijos de Judá. Y pasó algo más terrible aún. Lo más sagrado para los judíos, lo que más les representaba, lo que ellos amaban más porque Dios había hablado al rey David y el rey Salomón lo había construido y edificado, fue destruido, el templo. El lugar donde habitaba la gloria y la presencia de Dios mismo, aunque Dios mismo había dicho, yo no habitaré en templos construidos por manos de hombres. Ese lugar que representaba para los judíos su identidad, su fortaleza, su fuerza, lo que ellos eran, con lo que se identificaban, fue quitado totalmente, se destruyó totalmente, de manera que a día de hoy no se conserva nada, ni un ápice, nada, cero, se destruyó entero. Luego volvieron a edificar, al cabo de años, uno parecido, la época del rey Zorobabel, y fue destruido también igualmente, los romanos lo destruyeron y queda solamente el muro de las lamentaciones, donde los judíos van continuamente a lamentar su situación. Pero este primer templo, que era la identidad de Israel, fue destruido totalmente y Judá llevado en cautividad a Babilonia. ¿Te parece un tiempo suficientemente difícil? Vuelta a la cautividad. El pueblo de Dios, los escogidos. Pero ¿cómo es posible que a mí me pueda pasar eso? Pues en esa época Dios levanta a este hombre, Ezequiel. Ezequiel, él era hijo de Buzi y era de linaje sacerdotal, además, y estuvo ejerciendo durante 22 años como profeta desterrado. Y era un profeta muy especial porque Dios le hablaba por visiones, escuchaba, pero este hombre veía con definición, veía lo que Dios le estaba diciendo, era capaz de tener una visión donde veía las cosas bien definidas. Y en el verso 1 dice, la mano de Jehová vino sobre mí, dice Ezequiel, y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todos en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. ¿Tú has visto algún hueso que no esté seco?
¿Has visto algún hueso que no esté seco? Cuando los huesos están quitados del cuerpo, están solos, son huesos solos, son secos. No tienen nada que les dé ninguna vida, son inertes. No podemos ver los huesos, que tienen vida porque están colocados en el cuerpo dentro. Por la ciencia los podemos ver en radiografías, en fotografías, pero los huesos que están sueltos están secos. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra de Dios. Me gustaría destacar varias cosas en esta mañana. ¿Qué son o qué representan los huesos secos? A mí me gustaría muchísimo que los huesos secos fueran el pecado, el mundo, el diablo y las tinieblas, el mal. Pero no, los huesos secos no son eso. Y lo vamos a ver en esta mañana. Segunda cuestión que me gustaría ver en esta mañana. ¿Por qué Dios llama a Ezequiel hijo de hombre? Continuamente lo llama así en todo el libro. No lo llama por su nombre nunca, ni gran profeta. No le dice Ezequiel, profeta grande. No, no. Hijo de hombre, hijo de hombre, hijo de hombre. ¿Y por qué? Es la tercera duda que tengo. Ezequiel le contesta a Dios a la pregunta de si vivirán los huesos. Tú lo sabes. Si era profeta. ¿Qué pasa? ¿Que él no lo sabía? Pues vaya un profeta. La habían cogido para eso, para profetizar. Dios lo había escogido y le pregunta y él dice, pues no lo sé. Es lo mismo que decir, no lo sé. Bien, definamos antes, en el terreno biológico, ¿qué es un hueso? Porque yo me he sorprendido muchísimo. Yo no he estudiado demasiadas ciencias, soy hombre de lengua, historia, arte, latín y griego, de los de antes. Estudié letras, no sé de ciencias demasiado, por no decir nada, pero sí sé etimológicamente lo que significa algo, pero yo no sabía lo que era un hueso. Escúchame, un hueso es un tejido vivo. ¿Me has oído bien? Un hueso es un tejido vivo. Y yo me he sorprendido con esta definición, que conforma el esqueleto, en el caso este, el esqueleto del hombre. Por fuera, el hueso posee como una membrana rígida, que no voy a decir cómo se llama porque te vas a reír. ¿Lo digo? Periósteo. ¿Ves cómo sabía que te ibas a reír? ¿Y qué es lo que hay entre esa membrana y el hueso? Hay cavidades, tunelcitos. ¿Y sabes qué va por esa cavidad? Sangre, vida. Por esas cavidades van sangre y vasos linfáticos. Por eso el hueso es un ser vivo. Pero eso sí, el hueso unido al cuerpo. ¿Cuántos huesos tenemos tú y yo que no están unidos al cuerpo? Huesos espirituales. ¿Me hago entender? ¿Cuántos huesos tenemos tú y yo que no tienen vida? ¿A qué me refiero por huesos que no tienen vida? Sueños que el Señor te ha dado. Una palabra que el Señor te ha dado y la has perdido. Un llamado que el Señor te ha hecho y no te acuerdas. El ministerio que Dios depositó en ti. ¿O acaso la relación
con tus hermanos en la casa que tenías antes y que la has perdido. Querida iglesia y querido amigo que me ves, ¿cuántos huesos hay en tu vida que no tienen vida, que están muertos? Que la sangre del cuerpo de Cristo no está circulando por ellos, que hemos dejado que se nos mueran. Que la sangre del Señor vuelva a fluir por los huesos y que los huesos tengan vida en esta mañana. ¿Sabes? Los músculos, los ligamentos se unen a ese hueso para conformar el cuerpo. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Hay tendones, hay ligamentos en esta mañana que se unen a los huesos para que el cuerpo funcione y funcione conforme Cristo Jesús lo diseñó. Y hablo de cuerpo espiritual. Y tú, querido hermano, querida hermana, eres parte del cuerpo de Cristo. No dejes que haya nada que te pueda desligar de ese cuerpo. En el cuerpo hay vida. ¿Sabes? Y lo hemos repetido y lo voy a seguir repitiendo. La iglesia, el cuerpo, es el lugar más seguro que existe. Es el lugar con más vida que existe. Te voy a contar una intimidad, si no te la he contado aún, porque sé que me repito, ya estoy mayor y a veces no me acuerdo de lo que he contado. Los viernes por la tarde, el grupo de alabanza tenemos ensayo. Yo suelo venir antes. Y vengo antes por una razón. Es que me siento en la casa de Dios tan bien, tan a gusto, tan gratificado. No hago nada. Llego antes, me siento ahí, a veces me arrodillo aquí, a veces simplemente me limito a dar paseos y bendigo los distintos bancos, los sitios donde os vais a sentar. Pero no lo hago porque yo sea especial, ni muy bueno. Lo hago porque eso me hace sentir bien. Me siento a gusto, confortado. Me siento cómodo. En una palabra, me siento seguro. La casa de Dios es el lugar más seguro que hay, porque la presencia de Dios está en este lugar. Me gustaría decirte que los huesos, como he dicho, son el pecado o la maldad. El verso 11 dice: me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, la casa de Israel, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Y el pueblo de Israel es la representación de la iglesia del Señor, los que hemos sido escogidos. Y hemos sido escogidos para tener vida y vida en abundancia. Podemos tener huesos secos. El hueso vivo es algo que, además de los vasos linfáticos y la sangre, en él hay un 20% de agua. Cuando tú y yo, sobre ciertas cosas, hemos perdido ese agua, el agua viva, el Espíritu Santo, y hemos dejado que la promesa de Dios para nosotros se seque. Como decía antes, ¿a qué me refiero? A una palabra de Dios que te fue dada, a una relación con hermanos, a un sueño, a un llamado, a tu ministerio. Si el hueso muere en lo espiritual, solo es por una razón, es porque no espera nada. Se ha quedado sin esperanza. Eso significa que no espero. En la palabra de Dios tenemos grandes ejemplos de gente que esperaba. Simeón, ¿os acordáis?
Él esperaba ver la gloria de Dios, la gloria de Israel, al Mesías. Aleluya, Lucas 2:25. Y llegó a tener en sus brazos aquel recién nacido que era Cristo Jesús. A los que llevaban al estanque de Betesda esperaban que cuando el ángel removiera el agua, alguien les metiera para que fueran sanos. Esperaban. Aquel paralítico que estaba en la Hermosa esperaba que alguien sobre su vida dijera la palabra de sanidad. ¿Qué esperas tú? Porque si no esperas nada, no vas a recibir nada. ¿Qué esperas en esta mañana sobre lo que Dios te ha dado? ¿Qué esperas en esta mañana sobre la promesa que Dios hizo sobre tu vida? Sobre aquel ministerio que Dios te habló hace 15 años. ¿Qué esperas en esta mañana delante de Dios recibir? Aleluya. Porque no hemos perdido la esperanza. Tenemos esperanza en Cristo. Tenemos esperanza en Cristo y tenemos vida en Él. ¿Por qué Dios llama a Ezequiel continuamente hijo de hombre? Vaya ánimos para profetizar. Si Dios le hubiera hablado a Ezequiel y le hubiera dicho: gran profeta Ezequiel, al que yo he llamado a mi ministerio, a mi presencia, y vives en mi presencia continuamente, profetiza a esos huesos secos. Estoy seguro que Ezequiel se hubiera crecido y lo mismo hasta hubiera sido capaz de hacerlo. Pero le dice, hijo de hombre. ¿Sabes qué le está diciendo? Te lo digo de otra forma. Hombrecillo, hombrecete, hombrecín. O el sufrido Job. ¿Os acordáis? Job lo define muy bien. Job 25, verso 4. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Verso 6. Cuanto menos el hombre es un gusano. Y el hijo de hombre también gusano. Eso lo dice Job, no lo digo yo. Mi amado, mi amada, delante de Dios nosotros podemos ser dos cosas. O como Job dice, un gusano, porque somos hijo de hombre. O solamente hay otro título que podemos tener delante de la presencia de Dios. ¿Sabes? Cuando yo voy a la presencia de Dios, yo no soy profeta, yo no soy pastor, yo no soy evangelista, yo no soy apóstol, yo no soy el que lleva toda la vida convertido, yo no soy el que puede sacar pecho, sencillamente yo no soy porque Él es. Yo solo soy un hombrecillo, un gusanillo, un gusano como Job dice, pero sin embargo Dios me mira y me dice, tú no eres un gusano, tú eres mi hijo. Ese es el único título en la presencia de Dios válido. Si tú esgrimes tus obras, mis obras en la presencia de Dios son inmundicia, obras de gusano, hijo de gusano, hombrecillo. Pero el Señor me mira con ojos de amor y me dice, tú eres mi hijo, yo te amo, tú eres mi hijo. Profetiza, hijo de hombre, pero profetiza porque eres mi hijo, yo te engendré. Ese pasaje que yo uso tantas veces me lo vas a ver repetir hasta la saciedad. Mi embrión vieron sus ojos, porque desde antes de nacer Él me amó y Él me llamó con llamamiento santo. No porque yo sea algo más que un gusano, sino porque Él es Dios y Él me ama. ¿Y por qué Ezequiel le contesta a Dios a la pregunta de si vivirán los huesos? Le contesta, tú lo sabes,
Pues claro que el Señor lo sabe. Yo no sé si tú has vivido esta circunstancia. Es un ejemplo, ¿eh? Nadie se dé por aludido. La mesa de la cocina está rota. Puedes poner otra cosa que no sea la mesa de la cocina y que hayas vivido, ¿vale? Y tu mujer, tu esposa, tu amada esposa, la mía está ahí, te llama y te dice, la pregunta, ¿has visto cómo está la mesa de la cocina? Pregunta trampa. Tú miras la mesa de la cocina y es evidente que está rota. Ahora, si tú le contestas a tu esposa, amada mía, está rota, ya sabes que te va a tocar. Así que lo mejor que puedes contestar es, amada mía, tú lo sabes todo. Porque si contestas, está rota, te va a decir, pues, hijo de hombre, arréglala. Eso es lo que el Señor le estaba diciendo a Ezequiel. Profetiza porque tú eres profeta. No me contestes, yo lo sé todo. Dios ya sabe que Él lo sabe. Dios ya sabe que Él está viendo los huesos. Dios sabe todas las cosas. Pero si yo te escogí por profeta, profetiza. También me hago entender sobre esto. El espíritu profético está sobre esta casa. Profetiza, profetiza, profetiza. Me dijo entonces, verso 4, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. ¿Cómo pasa un hueso seco a tener vida? 1, necesito escuchar a Dios. Si en tu vida hay huesos secos, necesitas escuchar a Dios en esta mañana. 2, necesitas obedecer y profetizar a tus huesos secos. Y 3, necesito entender que mis huesos secos necesitan un proceso. Necesitan pasar por un proceso. Verso 6, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros la carne. Y os cubriré ¿de qué? De piel. Y pondré sobre vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Pondré un tendón. ¿Sabes un tendón qué es? Un tendón es lo que hay a los lados de los huesos y lo fija para darle fuerza. ¿De dónde viene mi fuerza? De Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Aleluya. Necesitas, como Efesios 6 dice, fortalecerte en el Señor y revestirte con la armadura de Dios para estar firme y poder resistir las asechanzas del diablo. Qué palabra más difícil. Asechanzas del diablo. Y necesitas ceñir tus lomos con la verdad, y necesitas la coraza de justicia, y necesitas calzarte con el evangelio de la paz. En definitiva, necesitas permanecer en el cuerpo, tener comunión con la iglesia, tener tu oración a diario, tener tu lectura de la palabra y caminar en el evangelio. Así tus huesos van a tener vida y vida en abundancia. Necesitas que la carne y la piel cubra el hueso. Aleluya. Necesitas que en tu hueso se cree cuerpo para tener vida. Y por eso, en esta mañana, a la pregunta de ¿vivirán mis huesos secos? Debes contestar bien fuerte: sí, vivirán mis huesos secos. ¿Qué te falta? Una cosa solo, verso 4. Yo hago entrar espíritu en vosotros, porque, verso 8, no había en ellos espíritu. Verso 9, y me dijo,
profetiza al espíritu con minúscula, al espíritu del hombre, hijo de hombre, y di al espíritu con minúscula. Así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu con mayúscula, es decir, Espíritu Santo, ven de los cuatro vientos, sopla sobre estos muertos y vivirán. Y pondré, verso 14, mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. En esta mañana necesitamos identificar ese hueso seco. ¿Y sabes por qué lo necesitamos hacer? Porque lo que vamos a hacer, lo que vas a hacer es profetizar tú sobre tu hueso seco.